Yo nací en Puerto Rico y desde siempre la isla ha tenido gran fama de ser un punto clave para el narcotráfico gracias a su localización en el mapa. Es un perfecto punto medio en el Caribe que sirve para el transporte de mercancía que busca alcanzar el mercado norteamericano. Pero además de droga, ¿no te has preguntado, será que Puerto Rico también es un punto clave para otras cosas como el tráfico humano? ¿Será que Puerto Rico es tan conveniente que el mismo Jeffrey Epstein hacía sus operaciones bancarias en PR? O más allá, ¿será que todo esto está conectado a muertes recientes, a la CIA, al Mossad, a las series de acosadores que han sido expuestos en las redes y quizá a personas cercanas al gobierno? Vamos a hablar un rato. Mi nombre es Edgar Emilio y estás viendo Hacia el Otro Lado. El tráfico humano de seguro es un tema súper sensible y es un tema que ha obtenido masiva visibilidad desde que se dio a conocer el caso del famoso Jeffrey Epstein. Se estima que entre el 2008 y el 2019 se cuadruplicaron el número de casos de tráfico humano anuales desde 30.000 hasta 120.000. Y eso es solo la data que se logra registrar. Dentro de esos casos se estima que alrededor del 35% de ellos se trata de menores de edad. Mucha de la data, lamentablemente, es increíblemente difícil de recopilar porque, como ya te estarás enterando, muchos de los clientes de tráfico humano de menores son personas de alto poder, incluyendo billonarios, políticos, realeza, cabezas de corporaciones y demás. Esto hace que sea un negocio increíblemente lucrativo y que tengan los recursos para moverse eficientemente por fuera de la ley. Ahora, ¿cómo se reclutan las víctimas? Dos maneras principales: guerrilla pimping y finesse pimping. Guerrilla pimping es el método que utiliza la violencia y finesse pimping es el método que utiliza la manipulación. La forma más común de identificar a posibles víctimas para esta gente es a través de ciudadanos normales y hacer que otros menores recluten a sus conocidos. Se sabe bien que Epstein le pagaba a sus víctimas para reclutar más víctimas, o el tipo básicamente tenía un esquema piramidal de tráfico humano. Y ok, ya entendemos eso, pero ¿qué tan cerca puede estar Puerto Rico de Jeffrey Epstein? Pues para empezar, físicamente, un vuelo de 35 minutos. Llegas más rápido a ella en avioneta que de Ponce a San Juan en carro. Pero, ¿habrá otro tipo de conexión? Veamos el caso de Nikolai Mushegian. Nikolai fue un emprendedor en el mundo de las criptomonedas, siendo uno de los fundadores de MakerDAO. MakerDAO es el tercer protocolo más grande de finanzas descentralizadas del mundo y sostiene alrededor de 8.5 billones de dólares. Nikolai vivía en Florida, pero comenzó cada vez a pasar más tiempo en Puerto Rico. Fue parte de la ola de inversionistas que vieron atractiva la idea de vivir parcialmente en la isla gracias a los beneficios de taxes, y consiguió una casa de 6 millones en San Juan. Nikolai se pasaba tuiteando mensajes muy bien informados de cómo funciona la esclavitud a base de deuda que fue impuesta sobre nosotros por una parte que no quiero llamar judíos, pero no puedo no llamarlos judíos. Y ya sé lo que tú estás pensando. ¿Qué tiene que ver esto con los judíos o con Israel? Y bueno, aparte de que fundaron la misma Reserva Federal y controlan los bancos y las megacorporaciones, pues muchísimo más, pero eso conectará luego. Esto era un tema que naturalmente a un emprendedor de criptomonedas le llamaría mucho la atención: cómo funciona el dinero, cómo se mueve, cómo nos está manipulando. Sin embargo, una vez en la isla, Nikolai comenzó a publicar unos tweets bastante raros basados en cosas que estaba notando. Y ojo, hay que estar claro de que las cosas que nota un billonario dentro de sus círculos sociales y dentro de su perspectiva son muy diferentes a las que nota un ciudadano normal. En agosto del 2022, Nikolai posteó que se habían intentado meter a su casa, posiblemente para robarle, y aunque no estoy claro si fue en su vivienda de Florida o de Puerto Rico, tuvo que decir lo siguiente: que se sepa que si de alguna manera me logran atrapar o tirotear, no fue a través de acciones sofisticadas, sino por pura perseverancia de personas con infinito tiempo y dinero para desperdiciar. Luego, en septiembre de 2022, posteó lo siguiente: hay tres posibles futuros para mí. Número 1, la CIA me suicida. Número 2,
La CIA me causa daño cerebral para usarme como su esclavo. Y número 3, me convierto en la peor pesadilla de todos los que me han jodido hasta ahora. Después de estos tweets, él continúa posteando sus tweets usuales de alguien que conoce muy bien el sistema financiero actual y cómo el sistema financiero descentralizado puede ser una gran amenaza para los grandes poderes actuales. Luego, en octubre 28 del 2022, postea lo siguiente. La CIA, el Mossad y los élites pedófilos están corriendo una operación de extorsión con tráfico humano en Puerto Rico y las islas del Caribe. Me van a fabricar un caso utilizando una laptop que implantó mi ex, que era una espía. Me van a torturar hasta la muerte. Después de ese tuit turbio de Nikolai Mushegian, no volvió a tuitear nada, hasta que 4 días después sale la noticia. Fundador de MakerDAO, Nikolai Mushegian, muere a los 29 años en Puerto Rico. Mushegian murió ahogado tras ser arrastrado por las corrientes en la playa Condado, en San Juan. Esto es lo que dice la noticia. Hay un pequeño detalle curioso y es que cuando lo encontraron flotando, tenía su ropa normal, no era un traje de baño y hasta tenía su billetera encima. Ahora yo te pregunto, ¿tú conoces a alguien que se mete a la playa con su wallet? Yo por lo menos no. Ahora, reconociendo lo trágico que es este evento, quiero hacer énfasis en 4 puntos que mencionó Nikolai antes de ahogarse. Y estos son tráfico humano, extorsión, la CIA y el Mossad. Lo del tráfico humano, creo que no tenemos que abundar mucho en esto, teniendo en mente toda la información que se está haciendo viral sobre el caso de Epstein. La parte de extorsión es interesante. Se trata de tener algún tipo de información valiosa que puede ser utilizada como chantaje para ejercer poder sobre alguien. A esto se le llama blackmail y según la historia, Israel es un maestro en esto. Por mencionar un ejemplo, no sé si conocen el escándalo de Bill Clinton con Mónica Lewinsky. En resumen, Bill Clinton estaba teniendo relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, una escritora judía que trabajaba en la Casa Blanca. Pues en el 2015 salió un libro por Daniel Halper titulado Clinton Inc., en donde se presenta evidencia circunstancial de que Israel utilizó esta información para negociar la libertad de Jonathan Pollard, quien pertenecía a la inteligencia estadounidense y fue luego encarcelado por proveer información confidencial a Israel. El tipo era un espía y Israel quería usar esta información, ya que Clinton era un hombre casado y querían extorsionarlo. Otro ejemplo es que Epstein intentó chantajear a Bill Gates para que le diera dinero a un fondo caritativo de JP Morgan Chase, vamos a hablar más de ellos más adelante, amenazando con revelar una aventura que el fundador de Microsoft tuvo con una jugadora de bridge ruso en el 2010. Utilizando esta táctica y sus posiciones de poder en corporaciones, es que Israel ha logrado tener a Estados Unidos comiendo de la palma de su mano, controlando los medios, las ramas ejecutivas y legislativas del gobierno y hasta el sistema financiero. Ahora, la parte de la CIA y el Mossad es donde las aguas se comienzan a poner oscuras. Para los que no saben, el Mossad es básicamente la CIA de Israel, es la agencia de inteligencia israelí. Un detalle que no mucha gente parece conocer es que Ghislaine Maxwell, la mujer que ahora mismo se encuentra encarcelada por ser la mano derecha de Epstein, es hija de un hombre llamado Robert Maxwell, quien era un espía del Mossad. By the way, un detallito medio importante es que Robert Maxwell era dueño de una compañía publicadora de libros llamada Macmillan, que luego se combinó con su competidor más grande llamado McGraw-Hill, y son quienes producen los libros educativos para más de 18,000 escuelas y colegios, incluyendo elemental, secundaria y vocacional. Solo un detallito curioso sobre nuestro sistema académico ahí para que sepa. Ahora, varias fuentes, incluyendo oficiales del Mossad como Ari Ben Menashe, aseguran que Epstein y Maxwell utilizaban la evidencia de pedofilia de sus clientes para echarse personas de poder al bolsillo, como decimos nosotros. Y teniendo en cuenta que los clientes de Epstein incluyen primeros ministros israelíes, miembros de la realeza europea, primeros ministros británicos,
presidentes de Estados Unidos, más las relaciones que Javad ha establecido en Rusia para Israel, no me sorprende el poder que Israel tiene sobre el mundo entero. Javad es un tema que hablaremos en el próximo episodio. Incluso en el 2007 Epstein estaba enfrentando cargos por solicitar prostitución a menores en Florida y el fiscal federal en Miami, Alexander Acosta, hizo un acuerdo de culpabilidad con Epstein que lo salvó de posible sentencia de vida en la cárcel. Alexander Acosta luego estaba siendo entrevistado para la posición de secretario de Trabajo para el equipo de Trump, donde le preguntaron sobre el caso de Epstein y por qué llegaron a ese acuerdo. Y Alexander Acosta tuvo lo siguiente que decir. Cerré el trato de no acusación con uno de los abogados de Epstein porque me habían dicho que me retirara, que Epstein estaba por encima de mi nivel de salario. Me dijeron que Epstein pertenecía a la inteligencia y que lo dejara en paz. Quiero hacer una pausa rápida para agradecerte si todavía estás viendo. Estos videos toman mucho tiempo, mucho dinero y mucho trabajo. También quiero que sepas que muchos de los temas que estaremos tocando en estos videos son censurados por el algoritmo y la única manera de contrarrestar esto es si le das like y lo compartes con más personas. De esta manera ayuda al canal y también ayuda a quien recibe la información, haciéndolo ver hacia el otro lado. Continuamos. Creo que los puntos están bastante claros. Extorsión, inteligencia, un fiscal federal al que le dicen no te metas ahí. Por esto es que quería enfatizar por qué el tweet de Nikolai Mushegian me pareció tan chocante. Sin embargo, Nikolai no es el único millonario de criptomonedas relacionado a Epstein. Tenemos a otro empresario del mundo de las cripto, cofundador de Tether, Brock Pierce, quien también se mudó a Puerto Rico con la promesa de ayudar a reconstruir la isla y formar una ciudad o comunidad utópica que inicialmente querían llamar Puertopía. Pierce fue invitado por Epstein a una conferencia en el 2011 llamada Mindshift en la famosa isla de Epstein. Y ya para ese entonces Epstein había sido declarado culpable en casos relacionados a menores. Pierce, quien en el 2020 fue candidato presidencial, comentó que en aquel momento no conocía a Epstein y asistió al evento por interactuar con científicos destacados. Aparentemente, luego de esto, la relación de Epstein y Pierce se centró en discusiones relacionadas a criptomonedas, según él. Y puede que esto sea cierto, pero aún así hay que darle mención a Pierce en esta investigación porque, número uno, Pierce fue asociado en los 90 con una red de abuso sexual de menores. Número 2, se le ha visto visitando a Puerto Rico junto a Yair Netanyahu, el hijo mayor del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Número 3, está cercanamente relacionado a personas de poder que también han estado involucrados en casos de pedofilia y que son socios o clientes de Epstein, como Joy Ito, director de MIT Media Lab, quien nombró a Pierce como presidente de Digital Currency Initiative. Otro de sus socios es Mark Collins, rector, culpable de 8 cargos por seducción de niños y, como si fuera poco, Pierce también es miembro de la Fundación Clinton. Sí, Clinton, el que aparece en un traje azul de mujer en uno de los cuadros que fueron encontrados en la casa de Jeffrey Epstein. Esa gente merece un video por sí sola que probablemente lo haremos pronto. Número 4. Hay rumores fuertes de que tanto Tether, una controversial criptomoneda que ha tenido varios problemas legales, y, by the way, Pierce la cofundó, y otros exchanges como Bitfinex, que son plataformas de intercambio de criptos, han estado envueltas en apoyar redes de tráfico humano. Otro de los cofundadores de Tether junto a Pierce se llama William Quigley. También ha fundado otras compañías junto a socios y clientes de Epstein. De momento, algunas de las cosas que dijo Nikolai antes de morir no parecen estar tan lejos de la verdad. Tenemos personas importantes de Israel, pedófilos asociados a Epstein y esquemas complejos de criptografía posiblemente siendo utilizados para mover dinero de manera evasiva. Y hablando de mover dinero, resulta que Epstein tenía gran parte de su fortuna depositada en 2 bancos principales de Puerto Rico, First Bank y Banco Popular, según los documentos desclasificados por la jueza Loretta Preska de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Los documentos revelan
que no solo Epstein tenía dinero depositado en estos dos bancos de Puerto Rico, sino que eran donde se llevaban a cabo sus operaciones bancarias principales. Estos eran sus main banks. Cabe mencionar que Epstein también utilizaba el banco estadounidense JP Morgan para sus operaciones desde el 98. Víctimas de Epstein alegaron que JP Morgan ignoró todas las señales que éste estaba involucrado en actividades ilegales y continuaron proveyéndole servicios bancarios, beneficiándose monetariamente en el proceso, por supuesto. Luego, resulta que documentos legales mostraron que no solo ignoraron las actividades de Epstein, sino que fue visitado en su propiedad de Manhattan por miembros del equipo de JP Morgan más de una vez. Mientras Epstein tuvo cientos de millones de dólares en más de 50 cuentas con JP Morgan, una demandante que permanece anónima indicó que este banco facilitó, sostuvo y ocultó intencionalmente los retiros que hacía Epstein para pagar a mujeres que traficaba. El banco dijo que la culpa debe ser de Jess Staley, un ex alto ejecutivo que se hizo muy amigo de Epstein, pero Jess dice que esta es solo la forma del banco evadir culpa directa. Epstein luego cambió de JP Morgan a Deutsche Bank, donde continuó sus operaciones. Gracias a estos casos, hasta el día de hoy, Deutsche Bank ha tenido que pagar 75 millones como compensación por los daños a víctimas de Epstein, mientras que JP Morgan, por lo mismo, fue obligado a pagar más de 290 millones de dólares a más de 200 víctimas. Esto me obliga a preguntarme a mí, teniendo amigos tan poderosos en otros bancos, y de hecho teniendo amigos tan poderosos en el mundo de las criptos, que estaban dispuestos a mirar hacia el otro lado, ¿por qué aún así Epstein prefería llevar a cabo sus operaciones bancarias principales en Puerto Rico? Algo me dice que gozaba de beneficios mucho más grandes, mucho más atractivos en la isla, con personas dispuestas a hacer más por él. Siempre y cuando ese flujo enorme de dinero pasara por sus manos y ellos se beneficien, está todo bien, por supuesto. Esa es la manera puertorriqueña, ¿no? Significa que en Puerto Rico deben haber personas poderosas del lado de los pedófilos, dispuestos a torcer las reglas a su favor. Sigamos viendo. De la misma manera que tenemos estos peces gordos en Puerto Rico, tenemos casos que son menores en tamaño, pero no menos graves. Por ejemplo, tenemos el caso de Jorge Javier Marrero Gerena, quien es el dueño de una empresa de botes llamada Yatea. Jorge Marrero acostumbraba a utilizar su compañía y las redes sociales de la misma para contactar mujeres, muchas siendo menores de edad, para solicitar encuentros con ellas. Alrededor del 2020 explotó una ola de mujeres declarando públicamente en las redes que han sido víctimas del patrón de acoso de Jorge Marrero. Y luego, uno de los menores que acosó resultó ser un agente encubierto. Así que terminó siendo arrestado y enfrentando cargos por intento de coerción, seducción a menores, coacción y producción de pornografía infantil. Marrero terminó declarándose culpable en el 2022, sentenciado a 10 años en prisión. Y a pesar de que he visto gente que alega haberlo visto caminando libre en el 2024, no tengo evidencia de que está libre, pero tampoco me sorprendería sabiendo cómo se mueve la cosa en Puerto Rico. Yo miro estos casos y me quedo pensando, ¿será que este tipo es un solo eslabón pequeño en una cadena de tráfico humano mucho más grande? Así que nos ponemos a buscar. Epstein mantenía 2 libros negros, así le llaman, donde listaba contactos importantes para su operación de tráfico humano y pedofilia. Aquí es donde comenzamos a ver los nombres de Bill Clinton y Príncipe Andrew y gente de ese calibre. Ambos libros contenían en total aproximadamente 1.700 nombres, y muchos de ellos en clave para no ser reconocidos. Pero gracias a que se han hecho públicos a lo largo de tantos enredos legales, podemos buscar en ellos y ver si hay más personas relacionadas a Puerto Rico ahí. Lo que me lleva al siguiente nombre. Vittorio Asaf. Vittorio Asaf es un empresario italiano y fundador de Serafina Restaurant Group. En el 2018, la revista GQ publicó un artículo titulado ¿Cómo Puerto Rico se convirtió en el más nuevo paraíso fiscal para los superricos?
el cual describe cómo Puerto Rico se convirtió en eso mismo, en un paraíso fiscal para ricos después de pasar leyes que ofrecen beneficios de impuestos para atraer inversionistas, siempre y cuando pudiesen demostrar residencia genuina en Puerto Rico. Todo esto provocó un flujo de extranjeros ricos hacia la isla, y en una parte del artículo se menciona que el Serafina Beach Hotel se convirtió en un lugar clave para los tax hackers, o sea, para las personas que buscan evadir taxes. Este hotel es propiedad de Victorio Asaf. So, tenemos a Asaf, conocido de Epstein, que aparece en su libro, siendo el dueño del lugar donde se hacen las fiestas y reuniones de los ricos que buscan evadir impuestos mudándose a Puerto Rico. Ok. Entonces, el gran mundo de las redes sociales y la observadora comunidad de Puerto Rico traen algo a mi atención. Vittorio Asaf es cercano a otro personaje llamado Edison Casañas. Este es el dueño de la revista Contorno, que tiene un apartamento en Isla Verde, y él mismo describe a Vittorio Asaf como su buen amigo, incluso en su propio Facebook. Cabe destacar que Edison Casañas también ha sido acusado públicamente de acoso sexual por docenas de mujeres que hostigó por las redes sociales, y de hecho se llegó a aprovechar físicamente de muchas de ellas, disfrazando todo como sesiones fotográficas para modelar y oportunidades grandes para ellas. Ya que tenía una revista, su approach era decirles que quería hacerle fotos, venderle sueños con nombres de diseñadores para que salgan en su revista, y luego comenzaba a tocar a las mujeres y hasta a seguirlas al cambiador para verlas desnudas. Y lo más chocante es que en al menos uno de estos casos publicados, aunque estoy seguro que deben haber muchos más, Edison Casañas directamente eligió el Hotel Serafina como el lugar de encuentro para hacer de las suyas con otra mujer que lo acusó públicamente. Ella misma dijo que el lugar donde Casañas quería que fuera era al Hotel Serafina, que le pertenece a Victorio Asaf. Entonces tenemos a Edison Casañas acosando sexualmente a mujeres, invitándolas al hotel de su buen amigo Victorio, quien aparece en el libro negro de Epstein. Y de momento aparece una foto de Edison Casañas compartiendo en un bote con una persona que lleva puesta una gorra de Yatea, la compañía de botes de Jorge Marrero, quien fue sentenciado a 10 años por explotación infantil. Entonces todo comienza a conectar. Desde los aparentes eslabones pequeños en la cadena como Jorge Marrero, hasta los peces gordos como Asaf y Epstein. Y ni olvidarte del hecho de que esta gente aparecen en botes en muchas de estas fotos. De hecho, tienen compañías de botes y de yates, se llama Yatea. Ten esto en cuenta cuando luego observas que la isla de Epstein siempre ha estado justo al lado de Puerto Rico. Y mi pregunta es, ¿cómo es que esta gente sigue operando de esta manera en Puerto Rico y solamente 2 o 3 de ellos enfrentan cargos legales? ¿Por qué Puerto Rico, además de los taxes, luce como una opción tan atractiva para ellos seguir llevando a cabo sus operaciones de pedofilia, tráfico humano, incluso sus movidas de dinero? Quizá la respuesta también se encuentra en Edison Casañas. Edison Casañas parece ser muy amigo de altos poderes en el partido PNP y el actual gobierno de Puerto Rico. Lo podemos ver compartiendo con la exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, en más de una ocasión, de hecho. Lo podemos ver compartiendo con la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Hasta lo podemos ver con el exgobernador Ricardo Rosselló y su esposa y ex primera dama Beatriz Rosselló. Este es el mismo partido político al que pertenece el actual gobernador Pedro Pierluisi, quien enfrentó 3 denuncias por acoso sexual en el 2020. Y el mismo partido al que pertenece Héctor O'Neill, el alcalde de Guaynabo, que se declaró culpable por acoso sexual. Y de hecho, una nota nueva, este es el mismo partido al que pertenece el ex alcalde de San Juan, Jorge Santini, y Tomás Rivera Chats, portavoz y ex presidente del Senado de Puerto Rico. Estos dos están actualmente siendo acusados, aunque sin prueba aún, de haber tenido algún tipo de acercamiento con menores en una finca privada utilizada para fiestas del partido. ¿Será que estos vínculos con figuras del gobierno son la razón por la que estos pedófilos se sienten en confianza en Puerto Rico? ¿Será que en PR, al igual que JP Morgan, hay mucha gente en poder que sabe lo que está pasando pero prefieren voltear la cara? ¿O será que al igual que ellos,
El gobierno actual de Puerto Rico también está lleno de enfermos sexuales y entre ellos se entienden muy bien. Déjame saber qué piensas en los comentarios. El objetivo de este video es hacerte ver cómo todo cae más cerca de ti de lo que tú piensas. Muchas veces vemos estos casos famosos como el de Epstein y lugares donde tú no estás y piensas que todo sucede lejos y que es como que una forma de entretenimiento. Pero yo personalmente conozco mujeres que han sido acosadas por Jorge Marrero y Edison Casañas en Puerto Rico. Y si observas todo lo que he dicho aquí, eso conecta directamente a la misma gente que le ha traficado personas a presidentes y a príncipes. Si aprecias el buen contenido que he traído, por favor dale like, suscríbete, envíale este link a otras personas y déjame saber en los comentarios si hay otros casos o otras piezas de información que te gustaría ver en un video mío en el futuro. Recuerda, yo no soy el que tiene todas las respuestas, yo soy el que siempre se hace las preguntas, porque la realidad es más extraña que la ficción. Mi nombre es Edgar Emilio y estás viendo Hacia el Otro Lado.